Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy abogado egresado de la Universidad de Medellín hace 30 años. Laboro al servicio del Departamento de Antioquia, en la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría Seccional de Salud. También he laborado en la Secretaría de Educación. Allí me desempeño como abogado y represento judicialmente los intereses del departamento en las acciones judiciales. Estoy en este momento pues con el propósito de responder a las preguntas que ustedes tienen acerca de la identidad nacional y creo que haremos pues por lo menos una entrevista que corresponda a lo ¿Qué que significa en su contexto la identidad nacional y todo lo que esto conlleva como sentimiento? Para mí la identidad nacional es el sentido de pertenencia que se tiene hacia la nación o hacia el país en el que se nació, esencialmente. Aunque hay quienes sin nacer en un país también tienen un sentimiento nacional por el solo hecho de vivir allí o residir en ese país, así no se tenga la nacionalidad. Pero es el sentido de pertenencia que se tiene hacia el país en el que se nació, en mi concepto, o por lo menos así considero yo que es la identidad nacional. Y para mí como sentimiento la identidad nacional es algo que es inherente a ese sentir de lo que se tiene, de la cultura, de la parte cultural que se adquiere en ese país, de las costumbres, de las razones de tipo social o político que lo adhieren a uno a ese país o a ese territorio, independientemente de que se haya nacido en él. ¿Cómo con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo la identidad nacional en nuestro país? En mi concepto yo creo que antes se ha recuperado la identidad nacional y creo que a partir de la Constitución del 91 y sobre todo cuando estuvo en el gobierno del presidente el señor Álvaro Uribe, que de alguna manera recuperó la tranquilidad y la movilidad de los ciudadanos colombianos y eso hizo que regresaran muchos colombianos que estaban en el exterior, recuperando, considero así, recuperando la identidad nacional para esos ciudadanos que se habían ausentado del país. En ese contexto también considero que se ha ido recuperando la nacionalidad o la identidad nacional, también relacionada con la nacionalidad, en tanto que nos sentimos y nos apropiamos más de las decisiones de tipo político, participamos más de las actividades culturales y nos sentimos más dueños de esa representación cultural y deportiva de nuestros colombianos fuera del país. Y por ese sentido es que, o en ese orden de ideas, es que yo considero que se ha recuperado la identidad. ¿Cómo cree usted que se puede fortalecer la identidad nacional que según su punto expuesto anteriormente ya existe? En mi concepto, yo creo que se puede fortalecer especialmente haciendo de pronto el voto obligatorio para que sean todos los ciudadanos que participen en las decisiones de tipo político, en la elección de sus representantes en el Estado. También considero que debe procurarse que en el proceso de paz que se está adelantando en el país se logre la repatriación de todos los colombianos que viven en el exterior, producto o como consecuencia de la violencia que padecieron en el país en la época entre los 80 y el año 2000, entre 1980 y el año 2000, que fue cuando se recrudeció la violencia en nuestro país. También considero que podría fortalecerse la identidad nacional con una mayor participación en actividades de tipo cultural, en actividades deportivas, que de hecho ya lo estamos viviendo con las competencias ciclísticas, con las competencias futbolísticas y considero que sobre todo no estamos recuperando la identidad nacional con la comercialización de telas y de tejidos de punto de alta calidad en nuestro país, con todas las actividades que
En él se celebran especialmente Colombia Moda o actividades de esas por el estilo. Yo creo que en esa forma podría fortalecerse la identidad nacional en nuestro país, apoyando el proceso de paz en el que estamos cursando. ¿Considera usted que teniendo en cuenta la situación nacional actual y sus múltiples inconformidades civiles, de verdad se puede hablar de una democracia que nos identifique como Estado democrático, soberano e independiente? Sí, yo creo que se puede hablar de un Estado democrático y yo creo que las inconformidades civiles que se presentan actualmente el Estado hacen más democrático el país, porque en esa medida se evidencia que las diferentes posiciones políticas o de algunas comunidades o de algunas parte de la población colombiana, esa inconformidad civil representa verdaderamente la democracia, o sea, que todo el mundo pueda opinar y pronunciarse y manifestarse frente a sus posiciones respecto de las decisiones que toma el Estado, de las posiciones adoptadas por el Estado y su gobierno. Entonces, en esa medida considero yo que sí existe una verdadera democracia, y esas inconformidades son las que hacen que haya que exista una verdadera democracia, puesto que en nuestro país todavía se tiene la posibilidad de decidir sobre cualquier decisión que tome el Estado, independientemente de la soberanía que radique en él. Me parece que esa es la fórmula que considero que debe de tenerse en cuenta, porque realmente sí existe una democracia. ¿Qué aspectos considera usted que son fundamentales a la identificación de un Estado y su identidad nacional, más en un Estado como el colombiano? Considero que son fundamentales en la identidad del Estado la participación ciudadana en cada una de las decisiones de nuestro país. También es esencial o especial en la identidad del Estado que cada uno de los colombianos haga suyo cualquier actividad y cualquier propósito que se adelante en este sentido, por parte del Estado, del gobierno colombiano. También considero que el hecho de que cada una de las ramas del poder sea autónoma en sus decisiones hacen que el Estado conserve su identidad política. También son fundamentales en la identidad nacional. Todas y cada una de aquellas participaciones efectivas de los ciudadanos colombianos en lo que concierne a las actividades culturales o deportivas o sociales. Bueno, don Carlos, entonces para ya finalizar, ¿qué incidencia tiene el proceso de paz que se lleva actualmente en Colombia con la identidad nacional de la que venimos hablando? En mi concepto, el proceso de paz que se viene adelantando es una forma de permitir que todos los colombianos participemos activamente en las decisiones del gobierno nacional, y entre ellas la decisión que se avecina, que es la que tiene que ver con el plebiscito, y que es donde se va a decidir si realmente se quiere o no que se apruebe el acuerdo con las FARC. Pero además, si se ha de aprobar ese acuerdo con las FARC, también considero que una forma de vincular eso con la identidad nacional es procurar que regresen una cantidad de colombianos que viven en el exterior y que hagan nuevamente como suya la identidad nacional, toda vez que la ausencia de alguna manera los aleja de lo que realmente es la identidad nacional. Carlos, para finalizar, te quería preguntar, dejando en lado todo lo expuesto anteriormente por sus respuestas y desde un punto de vista objetivo, ¿ve la identidad nacional como algo que realmente requiere la atención del pueblo o se transforma en algo secundario? No, en mi concepto requiere la atención del pueblo, porque es el pueblo mismo el que hace de ella o de la identidad nacional un derecho inalienable de cada ciudadano frente al Estado. O sea, es el pueblo o el ciudadano colombiano o el residente colombiano el que hace suya la identidad nacional, el que identifica prácticamente al Estado colombiano y identifica en todos los lugares del mundo
la identidad nacional. ¿Y cuál es la identidad nacional? Las características que tiene cada ciudadano respecto de la población mundial. En ese orden de ideas podemos decir que en el mundo se cuentan ciudadanos reconocidos mundialmente en aspectos científicos, en aspectos tecnológicos, en aspectos deportivos, culturales, profesionales en todos los campos. Los colombianos hacen que esa identidad sea un valor agregado de nuestro país.